Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa en Tres Puntos. Como siempre, pues agradecerles infinitamente que ustedes nos permitan compartir desde sus hogares estos temas de interés que de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche estamos aquí con ustedes por este su canal RNN, Canal 27. Buenas noches, doctor Balcácer. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país. Que noche tras noche, a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole informaciones fidedignas, concretas y seguras. Hoy viernes, pues, le queremos desear que escuchen informaciones como la que le vamos a dar y la que yo sé que usted tiene. Así es, doctor. Vamos a iniciar en primer orden con el viaje del señor presidente de la República a partir de mañana durante 8 días en Ginebra, Suiza, en lo que es la cumbre, un encuentro de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se va a celebrar en la ciudad de Ginebra, en Suiza. De manera que el señor presidente partiría con una comitiva reducida y estaría, reitero, durante 8 días fuera del país. El periodo más largo Que yo recuerde de que yo presidente recuerdo algunos, ¿sí? en los últimos tiempos de un presidente dominicano, ¿no? ¿No? Y en otro tiempo también. Porque cuando Balaguer no salía, ni siquiera fue No, no, a no. chequearse los ojos a España, donde Balaguer. Él salía, pero poco tiempo. No, salió ya en los últimos, Ujú. cuando fue a A las cumbres Washington, internacionales, cosas así. correcto. Pero siempre un día o dos. Hipólito no recuerdo, don Antonio tampoco, Jorge Blanco no recuerdo. Así que yo estoy casi seguro que este es el viaje más largo que un presidente, o por lo menos que más días va a estar fuera del país. Así es, de manera que el presidente de la República se reunirá en esta reunión con diferentes presidentes de países. El Macron de Francia se reunirá también con Lula da Silva de Brasil, entre otros. Y pues reitero que el presidente Abinader viajará primero mañana a la ciudad de Niza, específicamente en Francia, para participar en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano, que no solamente es a una actividad, sino a varias actividades que va. Reitero que mañana pues viajará a la ciudad de Niza, en Francia, donde participará en la tercera cumbre o conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano, que se celebra del 8 al 10 de junio. Y en el marco de ese evento, pues el mandatario sostendrá una reunión con el presidente, como decíamos anteriormente, Emmanuel Macron, de Francia, programada para el próximo lunes 9 de junio a las 3:55 de la tarde en el Palais o en el Palacio de Roche de la ciudad de Niza. Y en lo que tiene que ver con esa agenda de actividades, pues el miércoles 12 de junio, Abinader llegará a la ciudad de Ginebra, donde será el primer presidente dominicano invitado por la OIT para participar en su evento, en el Palacio de las Naciones de allí. Eso es un honor para la República Dominicana. En el marco de esa reunión de alto nivel de la Coalición Mundial para la Justicia Social, será el orador invitado en reconocimiento a su destacado apoyo y al fortalecimiento del tripartismo, como se le conoce, a los trabajadores y la justicia social, según establece un comunicado de prensa. De manera que la OIT recibirá en la OIT recibirá un reconocimiento también de las centrales sindicales dominicanas, acompañado por dirigentes sindicales de otros países por sus esfuerzos en garantizar que los trabajadores dominicanos tengan salarios dignos, separando incluso la canasta básica, dice la nota de prensa enviada por el Palacio. Durante su estadía en Ginebra, el presidente Abinader sostendrá reuniones bilaterales con importantes personalidades, como indicábamos inicialmente, doctor Balcácer y amigos televidentes, y concluida su agenda en Ginebra, el mandatario dominicano pues viaja a Brasil
el 12 de junio para participar por la invitación del presidente Lula da Silva que le realizó en la cumbre Brasil-Caribe los días 13 y 14 del presente mes. De manera que, reitero, irá a Francia, luego a Ginebra y de Ginebra se trasladará a Brasil. Y el regreso está pautado para el día 15 del presente mes. 8 días contados para el presidente hacer esos contactos en esas reuniones de las Naciones Unidas en esa comunidad o en esa ciudad de Niza, en Francia, luego en Ginebra por la Organización Internacional del Trabajo, y este evento en Brasil, que se celebra una cumbre Brasil y el Caribe, y que tendrá lugar los días 13 y 14 del presente mes, reiteramos. Yo creo que analizando este viaje del presidente Abinader, es donde adquieren más valor las reuniones que ha tenido el presidente Abinader con los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. ¿Por qué digo esto? Porque son los líderes de la oposición y el líder del partido, o uno de los dos líderes del partido del gobierno, Hipólito Mejía, porque esto le permite este viaje en una tranquilidad política que él va a dejar el país, porque cuando la oposición está tranquila, el gobierno está tranquilo, pues hay más posibilidades de que también pueda hacer un mejor papel en el lugar donde va a desempeñar. Y yo quiero destacar, Guillermo, que por primera vez en la historia política de este país, 4 presidentes, bueno, uno actual y 3 expresidentes, firman un documento manuscrito dirigido al presidente de los Estados Unidos para que ayude a que la ONU organice diríamos, una acción urgente para que intervenga en el proceso que se está viviendo en Haití. Y la firman los 4, y esto, pues, indefectiblemente, Guillermo, podría llevar a que los Estados Unidos tomaran una carta más formal en el asunto por una razón. Porque ellos dicen en esa carta que de seguir Haití en las condiciones, en la forma en que se está manejando, pudiera conseguirse un peligro no solamente para la República Dominicana, pudiera considerarse que va a ser esto un peligro para toda Latinoamérica, porque es un país que si sigue como va, Guillermo, va a ir cayendo todos los días en manos de esta guerrilla urbana que pues existe en este país, en la parte oriental de la isla. Yo considero que esta carta firmada por estos 3 expresidentes y un presidente actual, yo creo que está permitiendo ver que los políticos dominicanos pues cada día están madurando un poco más y están echando a un lado inclusive sus intereses partidarios y están anteponiendo lo que son los intereses no políticos, sino los intereses propios de la República Dominicana. Y desde este escenario, en 3 puntos, pues no queda más que felicitar a estos ciudadanos que con esta acción pues están llevando, Guillermo, pues una tranquilidad al país en este momento que tanto necesita de la organización en muchísimos aspectos, Guillermo. Bueno, vamos a ver qué realmente, si continúa con ese ánimo, con ese espíritu de buscarle soluciones de manera conjunta. Y eso hay que felicitar al actual gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, de la capacidad de concertación que está promoviendo y está llevando a la práctica. Porque que yo recuerde, doctor, los últimos líderes, en las últimas décadas no se había
o en la historia de la República No, en la Dominicana, historia yo de la no política. recuerdo haber registrado un encuentro como este de los expresidentes con el presidente actual. Y ser también benevolente, porque hay muchos que los humos, en ocasiones, el ego, pues traspasa los niveles normales, como dice alguien por ahí. Digo esto porque, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández le hizo varias sugerencias y la acogió. Entre ellas, que se incluyera al SEC y que las reuniones debían de hacerse a través de ahí y se están haciendo ahí. Y ayer la primera se hizo ahí. Claro que sí, y se incluyó. O sea, el presidente está demostrando apertura, ser una persona democrática en ese orden y hay que reconocerlo. Como mismo nosotros también atacamos cuando entendemos que hay cosas malas. Por ejemplo, yo en el primer comentario, Balcácer, yo hablaba que el presidente va a participar en diferentes actividades internacionales y eso es positivo, porque a partir de 1996, cuando el presidente Leonel Fernández llega al poder, la República Dominicana a partir de ahí toma un rumbo diferente en el reconocimiento del país en los organismos internacionales. Y eso es positivo, que el presidente también esté participando y dando y teniendo participando no solamente como invitado simplemente, sino hasta con responsabilidades dentro de esas cumbres. Y específicamente en esa cumbre, en esa reunión de la OIT en Ginebra, que lo van a reconocer porque él ha mejorado los salarios de los trabajadores. Ahí yo digo del sector privado, eso hay que reconocerlo, que ha estado más o menos aceptable, diríamos, comparando las estadísticas, aunque todavía no supera lo que es la canasta básica familiar, pero hemos ido mejorando en el sector privado los salarios. Pero hay que decir que en el sector público los salarios, el salario mínimo, por ejemplo, es el más paupérrimo que hay en cualquier sector. Son 10,000 pesos, doctor. Y tienen más de 7 años, si mal no recuerdo, que no se revisan los salarios en el sector público. Entonces, ¿cómo es posible que un servidor público hoy en día el salario mínimo sea de 10,000 pesos? Ya hemos visto al presidente en diferentes ocasiones anunciando que se va a tomar en cuenta y que eso no es justo, que un servidor público el salario mínimo sea en 10,000 pesos. Lo que esperamos que se lleve a la práctica cuanto antes y se identifiquen los recursos. Yo estoy seguro que si hay voluntad política, eso se resuelve para adecentarle un poquito la vida a los servidores públicos que ganan un salario mínimo. Y en el caso, por ejemplo, de la reforma fiscal fracasada, se había anunciado que con esa reforma se le iba a aumentar un 50%, que de 10,000 se iban a llevar a 15. Pero cuando se retiró la reforma fiscal, pues inmediatamente eso se ha paralizado. Reitero, esperamos que en esa parte, como decimos cosas positivas del presidente, también decimos las cosas que entendemos que deben mejorarse. Y esas son una de ellas para darle una mejor calidad de vida a sus servidores públicos, Balcácer. Mira, Guillermo, tú tocaste un tema muy, muy espinoso, muy doloroso, y es el asunto del salario mínimo. Porque ahí se pueden tocar muchas cosas. Ahí tenemos que tocar no solamente el salario mínimo de los ciudadanos que en estos momentos están empleados en cualquier oficina o en cualquier institución del Estado, sino aquellos que en el momento donde más necesitan es cuando termina su etapa productiva de la vida. Aquellas personas que son pensionados, muchos que están pensionados con 6,000 pesos, con 10,000 pesos, con 15,000 pesos, que no le dan ni siquiera para comprar
los medicamentos que necesitan. ¿Y por qué digo espinoso? Porque yo me entero en el día de ayer de funcionarios, ejemplo, el director de Infotec, voy a citarlo por su nombre, Rafael, no recuerdo el apellido, usted lo conoce, profesor Guillermo, el director de Infotec, ¿cómo se llama? Sí, el profesor Rafael Santos. Rafael Santos, que cuando entró en el 2020 a dirigir el Infotec, su salario era de 460,000 y pico de pesos. Y hoy en día está ganando cerca de 900,000 pesos mensuales. Y ahí no se está contando, Guillermo, los gastos de representación, los gastos. Un salario que prácticamente ni el presidente de la República gana. 360 y pico de mil pesos se ha aumentado Rafael Santos en 4 años. Y entonces, una persona que esté pensionado con 10,000 pesos, cuando ve ese tipo de informaciones, eso duele en el alma, Guillermo. Una mujer que limpie en una oficina con 8, 9, 10,000, 11,000 pesos, eso duele en el alma. Entonces, el presidente Abinader, que aparentemente, y no me cabe ninguna duda, está empeñado en que cuando salga de ahí en el 2028 se le tenga cierto respeto y consideración por las calles donde camina, debe tomar eso muy en cuenta. El aumento del salario no solamente para los que ganan 10, 12,000, 13,000 pesos, sino para aquellos que también son pensionados. Pero no aumentarle de que 1,000 pesos ni 2,000 pesos, porque eso prácticamente sería una burla. Porque 1,000 pesos ni 2,000 pesos que usted le aumente a una persona hoy en día, cuando ni siquiera un ranchito, alquilarlo, usted lo consigue en menos de 15 o 20,000 pesos en ninguna parte de la capital. Yo creo que el gobierno, cuando venga de allá, de ese homenaje que le van a hacer en la OTI, La OIT. en la OIT, yo creo que él debe venir pensando en ese tipo de situaciones. Así es. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos. Vemos, doctor Balcácer, que hay unos nuevos allanamientos a los imputados, el señor Jochi Gómez y de igual manera también a Hugo Veras. En el día de hoy recibimos esa información. Vamos a ver qué arrojen las investigaciones. Y vemos a un joven, como el caso de Jochi Gómez, muy, diríamos, ¿cuál sería el término que utilizaríamos, doctor Balcácer? ¿Es activo? No tanto activo, sino como medio subidito, como que lo sumo, como que lo tiene todavía muy alto, diríamos, retando o desafiando, mejor dicho, al Estado. Y eso pasa cuando los estados, cuando los gobiernos no asumen el rol que le corresponde en materia de seguridad nacional. A ese joven le han dado atribuciones que confieren única y exclusivamente a los organismos de seguridad del Estado. Y tiene muchas informaciones. Entonces, vamos a ver si los intereses políticos se colocan de lado y los intereses generales, nacionales del país, pueden estar por encima de todas esas nimiedades o detalles o intereses políticos y personales de ese tipo de personas que se colocan, que se le otorgan concesiones para luego ellos creer que tienen el sartén por el mango y hacer todas las cosas y decir las que él ha compartido públicamente. Y es una situación, doctor, que incluso él ha revelado que tiene informaciones de reuniones en Palacio con el presidente y entre otras personas, y que él no ha estado presente ahí. Entonces, los equipos que ese joven tiene, hay que ver desde el punto de vista legal
si pueden una persona particular manejar el tipo de informaciones que él maneja, doctor. Mire, Y la utilización, cómo él utiliza esas informaciones también que él puede recabar a través de sus sistemas de inteligencia. mire, hace 2 o 3 días yo estuve leyendo en un periódico de circulación nacional un análisis de un gran comunicador donde decía que prácticamente todas las acusaciones a las diferentes personalidades políticas del PLD, los militares que habían sido acusados, mencionaron precisamente a Joche Gómez, a Hugo Vera no lo mencionaron en eso que yo leí, se comentaba de que dada que se habían como caído esas acusaciones y que no habían logrado el resultado esperado durante 5 años, se iban a volver a reactivar una serie de allanamientos, una serie de persecuciones, con el fin de que esa parte puedan lograr el entretenimiento que se necesita muchas veces de pan y circo. Lo leí hoy es viernes, creo que fue el martes, y precisamente ya en el día de ayer, pues se hacen esos allanamientos. Yo de verdad considero que las autoridades cuando van a allanar deben ir seguros de que van a lograr con ese allanamiento dar, yo diría, un palo certero. O bien, van a lograr que el país no diga que están haciendo eso por hacerlo, sino que, ok, allanamos y miren lo que encontramos. ¿Usted me está entendiendo? No allanar para que se dé en primera plana, para que se hable de eso. ¿Por qué? Porque entonces la credibilidad se va a seguir perdiendo. Pero desde el punto de vista legal no pueden, doctor. ¿No pueden qué? No pueden revelar las cosas que encuentren cuando están en el proceso de investigación. Ya eso se da a conocer más adelante. Y muchas veces lo dan a conocer, pero dentro de la ilegalidad. Pues si un proceso está en investigación, debe de permanecer como tal hasta tanto ya se Yo creo que pueda. eso es un poco para que se callen un poco. Habría que ver, sí, habría que ver. En el caso de Hugo, Hugo está No, callado. no, Para Hugo mí no ha que vuelto. Hugo fue utilizado, Hugo para está mí, dedicado a su programa de para radio. mí, para mí, Hugo fue utilizado, manipulado por órdenes superiores y colaterales. Bueno, las órdenes que pudo haber recibido Hugo no fueron de Joche Gómez. Ni fueron del presidente tampoco. No, yo no sé de Al quién es. presidente yo lo excluyo. Yo no sé de quién puede haber sido, pero el presidente tiene, me imagino yo, es la personalidad más informada del país, tiene los medios para saber quién pudo haber manipulado a Hugo Vera, porque Hugo Vera no es un niño de 2 años, es toda una persona con una mentalidad bien, bien puesta, es una persona que podría decirle al presidente quién lo manipuló, a quién él obedeció, porque estoy seguro que no fue Joche Gómez. Bueno, vamos a ver. Mire, doctor, en otro orden, se ha estado manejando la información que de la creación, de la posibilidad de la creación del Ministerio de Justicia. Hemos visto reacciones de ex procuradores, como el caso de Domínguez Brito, que dijo que eso sería una retranca para el sistema judicial, para el Ministerio Público, dice él, que se va a degradar con un ministerio que se le va a quitar atribuciones, con un ministerio de justicia, y que eso sería también una ineficiencia de la administración pública, porque se colocarían, lo que se haría es aumentar el gasto, colocar personas que no son necesarias en funciones
a ocupar y que no traería buenos resultados. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a través del doctor Antoliano Peralta, ha dado algunas explicaciones en ese orden. Y nuestro querido amigo, el consultor jurídico Antoliano, aclara que el proyecto, aclara el alcance que tendrá este proyecto. Y dentro de esas atribuciones, él ha dicho que el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia no contempla que el INASIC pertenezca al Ministerio de Justicia. Para mí, doctor Balcázar, el INASIC debe pertenecer a Salud Pública. Para mí. No debe pertenecer a, a la Procuraduría que es que hoy... Pero escúcheme usted va a seguir su análisis, pero déjeme decir algo. Hasta en las películas se ve que el Instituto de Patología Forense, vamos a decir así, para que se entienda más, en otros países, en la película, se ve que actúan en conjunto con los ministerios públicos, con los fiscales y eso. No pertenecen a Salud Pública ni a nada de eso, porque es un organismo que lo que va regularmente determina la causa que conllevó a un posible fallecimiento o a un posible asesinato. Él dice que en una carta precisamente que envió a un medio de comunicación. Dice Antoliano. Sí, Antoliano. Él precisa que la única modificación al marco normativo del INASIC, establecido por la ley 454-08, sería la inclusión del Ministerio de Justicia como un miembro adicional de su consejo directivo. De ninguna manera esto altera la dependencia del INASIC, que el INASIC tiene actualmente del Ministerio Público. Para mí no, está lo mismo. Pero yo quiero que usted me aclare. Ahora, la aclaración... Perdóneme, un ministerio para que la justicia sea más independiente, ¿verdad? Bien. Pero si es un ministerio, es como si fuera una Secretaría de Estado, claro, para que el pueblo entienda. Bueno, no entiende. No, un ministerio como tal. ¿Y quién lo nombraría? ¿No es el presidente? Sí, claro. Entonces, ¿cómo hablan de que va a ser más independiente? Entonces, la aclaración responde a una nota publicada recientemente que recogía las declaraciones de Andrés Comas Abreu, coordinador de una asociación de fiscales, que en rechazo al supuesto traspaso del INASIC al futuro ministerio. Entonces, según Comas Abreu, la reforma afectaría la independencia técnica del organismo forense, criterio que el consultor jurídico Antoliano considera producto de una interpretación inexacta al contenido del proyecto. Peralta también recordó que el Consejo Directivo de INASIC ya incluye la disposición de ley a otros funcionarios del Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de la Policía Nacional y el titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente de que el INASIC, por ejemplo, pertenezca al Ministerio de Salud Pública? Porque lo único que tiene que el médico como tal facultativo emitir su informe y remitirlo si hay que procesarlo, si hay que enviarlo al Ministerio Público, enviárselo y punto. Bueno, pero usted sabe, yo estoy seguro que usted sabe, que cuando, suponiendo en la 27 esquina Lincoln, sucede un asesinato o un accidente de tránsito donde hay un muerto, usted no sabe que en la unidad que llega, antes era así, por lo menos recuerdo cuando el fiscal Hernández Peguero, cuando llega a la unidad, que llega un fiscal, llega también un miembro del INASIC. No tiene que ir necesariamente, un médico legista solamente puede ir a... O un médico legista. Sí. Sí. Pero bien, habría que, muchas veces hacen acompañar, pero en este caso... Sí, pero un médico legista, tiene razón. Ajá. Pero en este caso hay que ver. Pero Antoliano sigue diciendo que el proyecto, que aprovechó para puntualizar que el proyecto de ley del Ministerio de Justicia fue depositado en la Cámara de Diputados el 3 de mayo del 2023. O sea que tiene 2 años, fruto de un proceso de consultas, dice él, pública que involucró al Ministerio Público y al Poder Judicial, y esto contradice informaciones publicadas en marzo por
por algunos medios, según las cuales el Congreso no tenía registro de la propuesta enviada por el Ejecutivo. Entonces habría que ver, y según explica también el consultor jurídico, en lo que tiene que ver con ese texto, en primera lectura que fue aprobado por el Senado de la República, dice que combina la propuesta del Poder Ejecutivo y que son iniciativas presentadas por los senadores Cristóbal Castillo y Félix Bautista, además de incorporar ajustes derivados de la reforma constitucional en octubre del 2024. Y esa carta que envió Antoliano también exhorta a verificar los datos a ser publicados con el objetivo de contribuir a una comunicación más precisa pues en torno a las reformas legales en curso. Vamos a ver qué va a pasar. Ahí vemos otras reformas que hay, doctor Balcácer y amigos televidentes, en el Congreso, en lo que tiene que ver con la creación del Ministerio de la Familia, que estoy muy de acuerdo. Ya las otras incongruencias o barrabasadas, para decir lo que puedo entender, de la creación de un Ministerio del Hombre y otros disparatadas que aparecen por ahí de algunos políticos que parece que son analfabetos funcionales o que quieren sonido. No leen al presidente, porque si el presidente está fundiendo un ministerio, ¿para qué vamos a hacer? Entonces, el Ministerio de la Familia sí es importante, porque ahí se puede funcionar el de la juventud, el de la mujer, y todas esas direccioncitas que andan por ahí volando. Y ahí se puede eficientizar. Bueno, pero ahí hay dos ministerios, ahí se está fundiendo. Claro, lo que nunca está de acuerdo es con la fusión del Ministerio de Educación Superior y del Ministerio de Educación Preuniversitaria. Dos roles totalmente diferentes, y eso solamente se está haciendo desde mi punto de vista para sangrar el 4% del presupuesto para la educación preuniversitaria del presupuesto nacional, que está destinado de manera legal para el Ministerio de Educación, y ahora quieren repartirlo a otros ministerios. Vamos a la pausa, no. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos ya en esta parte final prácticamente de su programa en 3 puntos. Doctor, recientemente nosotros hemos visto a la Dirección General de Migración frecuentando y haciendo operativos en diferentes comercios de la ciudad capital específicamente, donde en estos comercios que son propietarios nacionales extranjeros de chinos, porque se han dado la tarea de contratar a extranjeros, y específicamente en el caso de haitianos ilegales, sin ningún cumplimiento de la norma, pagándole salarios fuera de lo que establece la ley, imponiéndole jornadas laborales por encima de lo que establece la ley sin pagarle las horas extras, y no cumpliendo con lo que establece la norma, el Código de Trabajo del 80-20. Y se han estado haciendo allanamientos. Lo que sí, la Dirección General de Migración le hago la observación, y es que deben de hacerlo cumpliendo los procedimientos legales establecidos. Si van a entrar a un negocio de eso, deben de hacerse acompañar de un fiscal. No pueden entrar de manera arbitraria si no cuentan con la autorización debida, conforme a lo que establece la ley en ese orden. Y tuvimos la oportunidad de ver en Villa Consuelo, específicamente en un establecimiento comercial, cómo el propietario de este establecimiento se convirtió en brulí, y ahí era pues haciendo ejercicio de las artes marciales con miembros de migración y de los organismos de seguridad del Estado que estaban diríamos detectando, interviniendo para apresar a aquellas personas, aquellos extranjeros que no tenían sus documentaciones en orden. Esa persona fue sometida a la acción de la justicia, está detenida, se le está pidiendo medida de coerción de nombre Posier,
así se pronuncia, y se le impuso también una multa conforme a lo que establece la ley en ese orden. La multa tengo entendido que ya la pagaron, una multa de casi $500,000 450. pero sí, pero hay que tener mucho cuidado porque las reglas tenemos que cumplirlas todos. Y no es posible que se permita que se esté violentando el código de trabajo y de igual forma también obstruyendo el ejercicio de las autoridades al momento de detectar que hay una infracción a los procedimientos, a las leyes nuestras. Eso es muy delicado y se debe de tomar el ejemplo realmente de que para que eso no vuelva a suceder, imponerle las sanciones, los tribunales, las sanciones que están establecidas en nuestras leyes, a los fines de que se ponga ejemplo, porque aquí no se nos permite a nosotros, mucho menos se lo debe permitir a un extranjero. Mire, hay mucha tela por donde cortar. Lo primero es que, si mal yo no leí, la ley de migración, si mal no leí, puedo estar equivocado, usted me corrige, autoriza a las autoridades de migración a que si tiene conocimiento de que en un local comercial hay trabajando empleados ilegales, pueden hacer actos de presencia, creo yo que leí. Si no leí mal, pueden hacer actos de presencia y entrar y detener a las personas que están de manera ilegal. Si hay una propiedad privada, deben de contar con la debida autorización y la presencia de un fiscal. Yo estoy diciendo lo cuanto a migración se refiere. Es lo primero. Lo segundo, también el gobierno tiene que tomar actitud, porque la mayoría de esos negocios de chinos, vamos a decir de chinos, que es donde lo hemos más visto, no aceptan tarjetas de crédito con el único fin, Guillermo, de poder evadir el pago de los impuestos que deben pagar al Estado Dominicano. Entonces, particularmente se ve mucho en la Duarte, en ese tipo de negocio, pero creo que este ciudadano chino, la multa que se le puso tiene mucho valor, pero no estoy de acuerdo que se le tenga preso más de las 48 horas sin habérsele impuesto la medida de coerción, que no creo que deban ser. Fue ayer que se apresó y ya hoy se le está solicitando medida de coerción. Exacto, pero sí, es lo que digo, que no. Pero tampoco creo que debemos ser exagerados, porque muchas veces ser exagerado no es lo mandatorio. Yo no creo, no sé lo que van a imponer, pero que no debe ser una prisión. Que no vengan ahora con una prisión preventiva para un empresario, que lo único que las instituciones encargadas de eso deben hacer es obligarlo a que se someta al cumplimiento de la ley. Pero no creo que por eso ahora deben agarrar a este hombre y mandarlo, un negociante que como quiera que sea, está brindando la oportunidad de trabajo, y que el gobierno, las instituciones, lo que deben de hacer es poner uno de los tantos funcionarios que tienen por ahí dando vueltas, simplemente a que chequeen esos locales y a que los sanciones como debe ser. Bueno, doctor, en otro orden, hoy se dio un caso hasta raro, Dios mío, como dicen, en los alrededores del YECSE, frente al YECSE, donde sucedió la famosa tragedia aquella el pasado día 8 de marzo. Una joven transitaba en un vehículo, perdió el control, se estrelló contra el memorial que está allí. Gracias a Dios salió ilesa, pero las autoridades posteriormente fueron en auxilio, los agentes de la DGC, a remolcar el vehículo. Pero gracias a Dios que ella no tuvo mayores consecuencias. No se sabe quién es, porque ella una se joven. desmontó. Sí, pero ella se desmontó, cogió su pertenencia y se fue, dejó el carro ahí. Así es. No, hasta ahora las autoridades no han dicho quién es. Sí.
Eso es correcto. Pero las autoridades inmediatamente con los datos del vehículo ya determinan quién es la persona. Y quizás usted sabe cómo son las mujeres nerviosas cuando pasan ese tipo de situaciones. Y quizás eso pudo haber influido para que ella no permaneciera en el lugar. Pero gracias a Dios que no pasó nada. Y todavía seguimos en espera de las investigaciones que se puedan aflorar con relación a ese lamentable hecho, a esa tragedia nacional, histórica del YECSE, con 236 fallecidos hasta el momento, según lo que se ha reportado. Y todavía no hay conclusiones del informe. Se anunció que en 2 semanas, esperamos que en esta pueda ya aparecer el famoso informe técnico y que se proceda en lo que tiene que ver en los procesos judiciales, porque eso se ha criticado mucho, doctor Balcácer, que todavía no hay ni una persona sometida, ni se conoce que se ha llamado a investigación a los propietarios de este establecimiento comercial. Y ahí, para mí, Balcácer, pasó el síndrome de la confianza en no se va a caer. Mire, en este minuto que nos queda antes de subir, yo quiero decir lo siguiente. Yo estoy opuesto a la solicitud que hace una institución de que la casa de caoba, que era del tirano Trujillo, no se convierta en un museo. Bien, ellos dicen que no debe ser. Yo quiero decir que yo estoy de acuerdo, porque me sumo a su posición. Un museo no es solamente a alabar y a halagar la cosa que Trujillo hizo. Al contrario, ese museo serviría para que las escuelas hagan tour con los jóvenes estudiantes y lo lleven para que ellos conozcan las cosas que hacía ese señor en este país, cómo llegó ese señor al poder, cómo se mantuvo en el poder, cómo, para qué usaba él los bienes de los dominicanos, qué hizo Trujillo, cómo lo hizo. Yo creo que sí, porque es que eso es parte de la historia. Y la historia debe ser contada como es, debe ser relatada como es, no como un grupo de personas quiera. ¿O podemos nosotros negar en la República Dominicana que tuvimos un tirano por 30 años que se llamó Rafael Leónidas Trujillo Molina? Eso sería esconderle a las nuevas generaciones la oportunidad de que conozcan esa realidad, Guillermo. Es decir, que yo estoy de acuerdo con que esa parte se convierta en un museo, pero un museo que digan toda la verdad de ese régimen de los 30 años. ¿Y cómo podemos ocultar aquí los 31 años es que la mezquindad ciega que duró Trujillo en el poder? Eso no se puede ocultar, eso es algo... Eso es querer tapar la verdad de lo que existió 30 años. Entonces si esos bienes están ahí, es muy bien, como bien usted dice, pueden convertir en un museo y enseñar las verdades, las atrocidades que se cometían en el régimen de Trujillo. Tantas cosas positivas como negativas, porque no todo lo negativo tiene algo positivo, ni no todo lo positivo tiene algo negativo. Que se diga la verdad, como usted lo acaba de decir. Vamos a ampliar eso. Sí. Cuando vengamos de la pausa. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Ya en esta parte final de su programa en 3 puntos. Doctor Balcácer, usted tocaba un tema que se ha debatido en esta semana con relación a algunos inmuebles todavía que permanecen todavía parados que pertenecían al régimen de Trujillo. Y está en San Cristóbal, hay algunos bienes como es la casa de Caoba, una de la playa también que él tenía, entre otros bienes. Y hay algunos recalcitrantes, para utilizar un término que entendemos que se le puede endilgar, que dice que se opone a que se construya un museo. Y nosotros, tanto usted como yo, hemos manifestado que estamos contestes a que se haga un museo, pero que se diga allí la verdad, que no sea, que la verdad no se cuente a medias,
o que se distorsionen. No. Lo que sí debería de esclarecerse es aquellos que se alzaron con el santo y la limosna, que se apoderaron de los bienes que tenía Trujillo y hoy en día los disfrutan sin ningún régimen de consecuencia, bienes que pertenecían al Estado. Eso sí debía de investigarse bien. Mira, Guillermo, yo me voy a permitir leer esto, porque no podemos caer en ser personas que decimos la cosa por decir. Oye lo que dicen ellos, que la definición destaca el papel de los museos como espacios democráticos e inclusivos. Oye, ya están metiendo la política, no en la historia. La casa de un dictador, por su propia naturaleza, es el epítome de la antítesis de la democracia. Es un lugar que simboliza la concentración del poder, la opresión y la negación de la libertad y los derechos de los ciudadanos. Pero señores, precisamente por eso es que ese museo debe servir como con fines educativos para que los jóvenes puedan entender lo que significa una dictadura, lo que es la diferencia con la democracia. ¿Y dónde lo van a aprender? Si tampoco se quiere que en la historia se hable de eso. No, queridos amigos, la historia es la relación de los hechos, pero que sea verídica. La relación de los hechos, pero que sea reales. Si él fue un dictador que mató, que hizo, que todo, y que todos sabemos que es así, pero la nueva generación se pregunta, ¿y qué fue lo que hizo? Ah, allí hay un museo de la escuela que está en Jaina. Vamos a llevar a los jóvenes a San Cristóbal para que vean todos los escritos que hay de Trujillo, todo lo que hacía, la silla eléctrica que había, todo eso, las cosas malas que tenía. Y como usted dice, quizás algunas buenas, pero vamos, ahí nada más se irían a destacar la mala. No, es lo que la historia diga. Así que Bueno. yo estoy totalmente de acuerdo con que eso se convierta en un museo histórico de esos 31 años que vivió nuestro país de la era del benefactor. Así es. Mire, en otro orden tenemos, nosotros abordamos el tema y volvemos a reiterarlo, el rechazo total al aumento de las tasas de servicios de la Junta Central Electoral. En esta semana nosotros tuvimos la oportunidad de ver un nuevo listado que entrará en vigencia a partir del 1 de julio, con aumentos desde el 17% hasta el 150% por servicios que ofrece la Junta Central Electoral, que es una institución estatal que debe de ofrecer muchos de esos servicios de manera gratuita o a un precio razonable, pero no es posible que de 400 pesos que cuesta una acta de nacimiento, la suban a 600 pesos. Eso no es posible. No es posible que le cobren a una persona por los propios errores y por las propias negligencias e irresponsabilidades de la Junta Central Electoral en el cuidado de sus documentaciones. Para colocarle una nota al margen a un folio, a un registro, como se le llama, una acta, que es cuando se hace cualquier corrección por alguna u otra razón. Para eso hay que pagar a la Junta Central Electoral, y eso no es posible. Para la reconstrucción está bien, son gratis, pero una declaración de nacimiento que la han votado en la Junta Central Electoral, el ciudadano tiene que incurrir en una serie de gastos por la propia negligencia de la Junta. ¿Por qué, doctor? A partir de 1945 o hasta 1945, el registro civil se tomó solamente existía un solo libro. Y a partir de 1945 se tomó la decisión que las oficialías al momento de registrar a una persona deben de trabajar esa inscripción en dos libros, el primero original y el segundo original. El primero original permanece en la oficialía,
y el segundo original permanece en la oficina central de registro de aquí, que está en la feria, en la primera circunscripción de la feria. Y ahí entonces cuando hay una situación en el primer registro original de la oficialía, pues se consulta al segundo y ahí se puede validar. Pero muchas veces están los dos destruidos y hay situaciones que el ciudadano entonces tiene que correr muchas veces hasta en buscar abogados, porque la propia Junta no le facilita eso y le pone muchísimas trabas. Entonces, caramba, los servicios al ciudadano deben de ser eficientes y todavía han ido mejorando, pero hay cosas que faltan por mejorar. Tenemos, por ejemplo, un cúmulo de expedientes sin escanear y tenemos informaciones que no hay los escáneres suficientes en las oficialías, ni el personal. Y los salarios, doctor Balcácer, de los servidores de la Junta Central Electoral dan hasta ganas de llorar, porque esas no son gente que van allí a vaguear, para decirlo en un término claro, no son botellas, son gente que van a trabajar en cuerpo y alma ofreciéndole un servicio al ciudadano y deben de ser bien pagos y no tienen salarios decentes que se correspondan con el trabajo que ellos ejercen, Balcácer. Bueno, desgraciadamente el tiempo terminó. La Junta debe no reconsiderar en su totalidad, pero sí yo creo que el aumento ha sido excesivo. Ya ni casarse podrá la gente, porque de 15,000 lo subieron a 23,000 pesos o a 20,000 pesos casi un matrimonio, cuando usted antes iba allí y con 5,000 pesos usted podía. La gente tendrá que vivir ahora sin casarse, Guillermo. Todavía reitero, a la Junta le falta mucho por hacer. Y comparto la idea de un amigo que dice que el registro electoral debe de separarse de cedulación, no debe pertenecer a la misma institución. La cédula, por muchísimas situaciones que no vienen, que no habría tiempo ahora mismo para poder explicar, pero sí en otro momento podemos detallar cuáles serían. Señores, no hay tiempo para más, hemos llegado al final de su programa en 3 puntos e invitarles para que el lunes nuevamente a esta misma hora y por este espacio nos esperen. Feliz resto de la noche y feliz fin de semana.